En el principio, no había nada, pero había una posibilidad, un profundo vacío lleno de potencial, una vasta oscuridad que, aunque silenciosa, contenía en su seno la semilla de todo lo que sería. Esta oscuridad, sin embargo, no era un vacío vacío. En su interior flotaba un reflejo, un espejo sin forma que reflejaba todo lo que aún no existía. Este espejo no tenía dimensiones, no se medía ni se podía tocar. Solo existía como una imagen imperfecta de algo que nunca había ocurrido. Se podría decir que el espejo era el pensamiento más puro, un pensamiento que no pensaba en nada en particular, pero que estaba a punto de comenzar a pensar en todo. De este pensamiento primordial, comenzó a surgir una idea. No era una idea en el sentido que tú y yo comprendemos, pues no había palabras ni imágenes en ese momento. Era solo una vibración, una onda que comenzó a expandirse, una ondulación que pasaba a través de la oscuridad como si el aire estuviera siendo tocado por la primera brisa de una tarde inexistente. La onda se multiplicaba y se descomponía en múltiples pequeñas vibraciones. Cada una de estas vibraciones se reflejaba en el espejo. Y el espejo, al reflejarlas, generaba algo aún más curioso, el reflejo de un reflejo, como si la imagen misma se estuviera replicando, y con cada réplica naciera algo nuevo. Esta es la primera chispa, la reflexión de la posibilidad, y su acción desdoblándose a través del tiempo y el espacio. No había espacio para medir el tiempo aún, pero algo estaba ocurriendo. De alguna manera, la existencia comenzaba a tomar forma. Sin embargo, este proceso no era lineal ni directo, sino que más bien se desarrollaba en círculos, en espirales que ascendían y descendían, como si todo estuviera en constante transformación. El pensamiento, que era pura vibración, generaba nuevas vibraciones, que a su vez generaban más reflejos. Y en ese continuo proceso de reflejarse y multiplicarse, una idea primitiva comenzó a nacer, la idea de ser. El ser, en este primer instante, no era una entidad concreta. Era un movimiento, un cambio, una transfiguración. Era la posibilidad misma de ser. Así, la esencia de todo lo que sería, el universo entero, comenzó a manifestarse. Pero no en un solo punto, ni en una sola forma. No, la creación del universo fue un acto de multiplicación infinita, una expansión desde el centro hacia los bordes de lo que no tenía límites. Cada ser recién nacido se encontraba con otro ser. No se veían, no se tocaban, no se escuchaban, pero sabían que existían. Su relación era sutil y esencial, como una corriente eléctrica que corre a través del aire y conecta todo sin necesidad de contacto directo. Esta fue la primera red, la red de la existencia, tejida de manera abstracta, sin espacio, sin forma, pero sin embargo, firmemente conectada. Con cada nuevo movimiento, una vibración generaba un contraste. En el centro de esa vibración, el reflejo del ser se hacía más claro. El reflejo era lo que los seres veían de sí mismos, aunque no se veían entre sí. Solo podían percatarse de su existencia a través de sus reflejos, de la manera en que su vibración hacía cambiar la oscuridad que los rodeaba. Y fue así como nacieron los primeros mundos. Estos mundos no eran planetas como los imaginamos hoy, sino más bien constelaciones de energía, de pensamientos manifestándose. Cada ser vibraba, y en su vibrar, creaba formas efímeras, una nube de posibilidades que se condensaba y se disolvía, solo para volver a nacer en otra forma. De esas constelaciones nacieron los elementos, las primeras entidades que, al encontrarse entre sí, formaban nuevos reflejos de las ideas, y nuevas olas de vibraciones. Esas vibraciones se encontraron y chocaron, generando luz, calor y sombra. La luz fue lo primero que apareció. La luz no era algo que se pudiera ver, sino una chispa de conciencia, un destello de entendimiento que iluminaba la oscuridad y le daba un propósito. Y la oscuridad, que antes era solo ausencia, comenzó a llenarse de una riqueza nueva. Ya no era solo un vacío, sino un espacio donde todo podía ocurrir, donde todas las ideas podían volverse realidad. La luz comenzó a expandirse y, al hacerlo, dibujaba las primeras fronteras. Pero esas fronteras no eran barreras fijas ni duraderas. Eran transitorias, cambiaban constantemente, como si el universo entero fuera una pintura que se modificaba con cada trazo nuevo. Las fronteras separaban lo que estaba en el proceso de manifestarse y lo que aún estaba en su forma más pura e inmaterial. La luz no solo iluminaba,
también diluía las formas y las hacía volver a ser lo que eran en su origen, pura posibilidad. El ser, al comenzar a experimentar con la luz, comenzó a manifestarse en diferentes dimensiones. Esos mundos de luz se volvían tan complejos como simples, tan diversos como un solo punto. Y fue allí, en esa red infinita de luces y sombras, donde el concepto de tiempo comenzó a formarse. El tiempo, como idea, no existió al principio. La creación del universo no era algo que sucediera de una manera cronológica, sino que sucedía en todas las direcciones a la vez. El tiempo solo comenzó a ser necesario cuando el ser se dio cuenta de que podía recordar y anticipar, de que podía tener una relación con el cambio, una relación con su propia evolución. El tiempo fue, entonces, una manera de medir el cambio, de percibirlo y, de alguna manera, de ordenarlo. Sin embargo, aunque el tiempo apareció, no era una línea recta. El tiempo era más bien como una espiral, un círculo que giraba constantemente sobre sí mismo, y cada vez que lo hacía, se abría una nueva dimensión de existencia, una nueva posibilidad. El ser ya no era solo vibración, ahora tenía momentos, ritmos, una cadencia que le permitía percibir su propio devenir. Y así, el universo creció, no en forma de un único plano, sino en múltiples capas, en un espacio que se expandía a través de sí mismo. Los mundos nacían y se desvanecían, se encontraban y se separaban, pero nunca desaparecían por completo. Siempre permanecían en la red de vibraciones, de conexiones invisibles que unían todo lo que existía. El universo no era estático ni fijo. Siempre estaba cambiando, como un río de posibilidades que fluye y se transforma en un interminable proceso. Y en ese proceso, el ser comenzó a preguntarse, ¿por qué existo? ¿Cuál es mi propósito? Pero la respuesta era tan abstracta como la creación misma, el propósito era simplemente existir, simplemente ser. El propósito no estaba en el fin, sino en el camino. Y así, el universo, al expandirse, comenzó a comprender que la creación era un acto continuo, que no tenía un comienzo ni un final, sino que era una danza eterna de vibraciones, reflejos, luces y sombras. En cada vibración, en cada pensamiento, en cada reflexión del ser, nacía algo nuevo. Y, aunque el universo nunca dejaría de crecer, de cambiar, de expandirse, siempre quedaría la esencia primordial, el espejo infinito, reflejando todo lo que es, lo que fue y lo que será, en un ciclo sin fin. Este, tal vez, sea el verdadero misterio de la creación, que, al principio, no había nada, pero a través de la vibración, el reflejo y la luz, todo comenzó a ser. Y en ese principio abstracto, se encuentra la clave de todo lo que existe.